Si eres emprendedor o estás pensando en montar tu negocio, hay una decisión que tarde o temprano vas a tener que tomar. ¿Me doy de alta como autónomo o constituyo una sociedad de capital? Y es que esta no es una pregunta menor. Puede que incluso hayas estado cierto tiempo trasteando y revisando por curiosidad qué otro tipo de sociedades se pueden constituir en otras jurisdicciones que no sean España. De esta decisión van a depender cosas como cuánto pagas en impuestos, qué responsabilidades legales tienes y hasta cuánto puedes hacer crecer tu negocio. La mayoría de emprendedores se limitan nada más empezar por tomar malas decisiones desde el punto de vista fiscal. Así que por eso hoy vamos a ver las ventajas y las desventajas de ambas opciones. Y sobre todo vamos a ver cómo elegir las que más te convienen en cada caso. Porque no, ya te adelanto que no hay una respuesta universal. Así que quédate hasta el final porque te voy a contar el truco que usan los emprendedores más avispados para optimizar sus ingresos y pagar lo justo en impuestos. Vamos al lío. Lo primero que debemos preguntarnos es cuál es la diferencia fundamental entre ser autónomo o tener una sociedad de capital. Y es que la diferencia principal entre ser autónomo o tener una sociedad de capital como una sociedad limitada está en cómo se estructuran los ingresos y el riesgo del negocio. Un autónomo es una persona física que ejerce su actividad directamente a su nombre y que con toda probabilidad ya ha tomado la decisión de tener un negocio bastante limitado. ¿Y esto por qué, Jorge? Pues porque existe algo llamado el impuesto de actividades económicas, donde el autónomo cuando se da de alta va a tener que tomar una decisión muy importante y que en la mayoría de los casos, incluso desde un punto de vista de mentalidad, va a limitar cuánto va a poder crecer. ¿Esto por qué es? Pues porque normalmente tenemos que escoger como autónomos en qué sección darnos de alta. Y entre las secciones tenemos actividades profesionales, actividades artísticas y actividades empresariales o comerciales. Esto ya nos va a estar dando una pista sobre las posibilidades de crecimiento y sostenibilidad en el tiempo que va a tener nuestro proyecto de negocio. Si estás en un epígrafe de actividades profesionales o artísticas, con toda seguridad, tanto le cobras al cliente, tanto estás ingresando y tu actividad y el dinero que ganas seguramente esté muy relacionado con el tiempo que tú personalmente le dedicas al negocio. Y esto no ocurre en actividades empresariales o comerciales o cuando ya estamos abocados a la constitución de una sociedad de capital, donde no estamos intercambiando tanto nuestro tiempo por dinero como que estamos creando un valor añadido para los clientes, un valor que no necesariamente va a depender del tiempo que le dediquemos al negocio. Como te decía, un autónomo va a ser una persona física que ejerce su actividad directamente a su nombre y esto significa, entre otras cosas, lo primero, pues que puedes empezar a trabajar rápidamente y sin apenas trámites. Y también importante que vas a tributar por el impuesto de la renta de las personas físicas con un sistema progresivo. Te lo dejo por aquí en pantalla. Como veis, vamos de umbrales de hasta los primeros 12.450 euros al 19% hasta llegar al 45% si facturas entre 60.000 euros a 300.000 euros y el famoso umbral del 47% si facturas más de 300.000 euros. También algo importante a tener en cuenta es que como autónomo, como empresario individual, vas a responder con todo tu patrimonio personal si hay problemas financieros o legales. Por otro lado, una sociedad de capital, como pueda ser una sociedad limitada, va a ser una entidad independiente del emprendedor y esto implica, entre otras cosas, que vas a poder limitar tu responsabilidad. Esto, en la mayoría de los casos, va a significar que solo vas a responder con el capital de la empresa. Sin embargo, si hay negligencia grave o se encuentran indicios de fraude, el administrador podría responder con su patrimonio. Así que, como ves, esta limitación de responsabilidad tiene unos matices importantes. También es importante tener en cuenta que con una sociedad de capital no vas a tributar por el IRPF, o al menos no directamente, sino que la sociedad va a tributar a través del impuesto de sociedades, con un tipo general actual del 25%, pero que normalmente pues, va a tener sus excepciones. ¿Y esto por qué? Pues porque existen umbrales o tipos reducidos. Por ejemplo, si facturas menos de 1.000.000 de euros al año, en lugar del 25 vas a tributar al 23%. Y además, si la empresa es de nueva creación, los 2 primeros años vas a tener el beneficio de poder tributar al 15%. No obstante, el constituir una sociedad de capital va a tener bastantes más costes y bastante más papeleo que el ser autónomo y vas a tener que hacer más trámites para crearla y mantenerla. Es verdad, en los últimos años y gracias a los puntos de acceso a emprendedores y otra serie de trámites y otra serie de medidas que se han tomado, los trámites ya son bastante más rápidos hasta el punto de que en unos 10 días o incluso antes, en 48 horas, puedes tener constituida tu sociedad de capital. Veamos un caso práctico. ¿Nos compensa ser autónomos o nos compensa constituir una sociedad de capital como una sociedad limitada? Pues vamos a verlo con un ejemplo que es como mejor se entiende. Pongamos que tenemos un autónomo particular que factura 150.000 euros anuales con unos costes deducibles de 50.000 euros, lo que le supondría un rendimiento neto de 100.000 euros. Además, este autónomo ha elegido cotizar lo mínimo
dentro de su banda, que sería la más alta, y paga una cuota para la seguridad social de 530 euros al mes, lo que supone, en este caso, una seguridad social anual de 6.360 euros. Su base imponible para el IRPF sería entonces de 93.640 euros, resultando en un pago total de 33.039 euros en IRPF. A este autónomo le quedaría entonces un neto de 60.601 euros, aproximadamente el 40% de su facturación. Si en lugar de esto, este emprendedor decide constituir una sociedad limitada y cobrar 66.000 euros como autónomo o societario, es decir, facturando a su propia empresa y el resto cobrarlo en dividendos, los cálculos vamos a ver que cambian un poco. De IRPF sobre la facturación del autónomo o societario estaría pagando 17.768 euros. La seguridad social del autónomo o societario sería de 6.360 euros, porque recordemos que por mucho que constituyamos una sociedad de capital, se sigue teniendo que pagar el autónomos en la modalidad de autónomo societario. También tenemos que tener en cuenta el impuesto de sociedades sobre los beneficios restantes, que ascenderá a 7.820 euros, y el IRPF sobre los dividendos, porque si no tomamos la inteligente decisión de reinvertir los beneficios y tomamos la decisión de repartir dividendos, al menos en España, como no ocurre en otros países, vamos a tener que pagar también por el IRPF por los rendimientos del capital mobiliario, es decir, todo aquello que saquemos de la sociedad en forma de dividendos tendremos que pagar también otro impuesto, y en este caso dentro del IRPF. En este caso el IRPF sobre los dividendos sería de 5.378 euros, calculados de la siguiente forma: el 19% sobre los primeros 6.000 euros, 1.140 euros, y el 21% sobre los siguientes 20.180 euros, hasta los 26.180, es decir, unos 4.238 euros, con un total neto final de 62.674 euros. En conclusión, la diferencia total es que el emprendedor que toma la decisión de constituir una sociedad limitada va a tener un ahorro de 2.073 euros con la sociedad limitada, pero todo esto, por supuesto, no está teniendo en cuenta los mayores costes de gestión. Una nota importante que tienes que tener en cuenta: si constituyes una sociedad limitada, la clave, como has visto, está en optimizar lo que cobras en nómina y lo que cobras en dividendos y cuándo y cómo cobrarlo. Por esta razón, la optimización fiscal es clave, porque si además reinviertes parte de los beneficios en la empresa, la SL te va a permitir diferir impuestos y pagar menos. En conclusión, si estás empezando y facturando poco, empieza como autónomo. Te va a suponer mucho menos lío y menos costes. Y esto te lo digo a pesar de que hoy en día sea relativamente flexible y rápido el constituir una sociedad de capital. Por otro lado, si estás creciendo y facturando más de 60.000 euros, valora constituir una sociedad limitada para pagar menos impuestos y proteger tu patrimonio. Pero ten en cuenta que la decisión no puede ser exclusivamente económica, porque pese a que existen las sociedades limitadas unipersonales donde tú seas el único socio, para Hacienda vas a necesitar tener una estructura societaria, y esto tiene una serie de implicaciones que es importante que tengas en cuenta. Es decir, la decisión para constituir la sociedad no debería ser exclusivamente económica, sino que debe de ser pensando en la escalabilidad del proyecto de negocio. Si estás en un punto intermedio, lo ideal es que estudies una estructura híbrida con tu asesor legal de confianza. Ahora bien, más allá de si eres autónomo, de si tienes una sociedad de capital como una sociedad limitada, hay algo que va a marcar la diferencia entre un negocio, y que es entender tus números, porque al final no se trata solo de si pagas menos impuestos o de si construyes un negocio de una manera o de otra. Aquí lo importante es que en esa construcción y en ese desarrollo de negocio, lo que vayas a construir sea un negocio financieramente solvente, escalable y rentable, y para eso tienes que conocer tus números. No me deja nunca ya de sorprender la cantidad de emprendedores que deciden tomar contrataciones de asesorías, y pongo asesorías entre comillas, fiscales, a profesionales que pues prometen grandes ahorros fiscales, y toman la decisión de contratar este tipo de servicios sin conocer exactamente lo que están pagando de impuestos. Existe una creencia de que se pagan muchísimos impuestos, pero normalmente a ese emprendedor que más le afecta o que es candidato a que lo estafen con un servicio de ahorro fiscal totalmente aparente, pues suelen ser personas que no conocen exactamente lo que están pagando, no conocen sus márgenes brutos ni netos, sus rendimientos, sus puntos de equilibrio, sus márgenes, en definitiva, que son los que nos van a indicar en qué momento y de qué manera deberíamos de organizar y de optimizar nuestra estructura societaria. Por otro lado, decirte que en Busca del Fuego no solo te enseñamos sobre esto, sino que os facilitamos herramientas de control
control financiero para que llevéis el pulso del negocio con claridad en el día a día. Y con estas facilidades es cuando podéis tomar las decisiones sobre, oye, pues ha llegado el momento de constituir una sociedad, o ha llegado el momento de internacionalizarnos, ha llegado el momento de cambiar nuestro domicilio, o ha llegado el momento de cambiar cómo lanzamos nuestros productos, porque también es importante manejar los costes unitarios de producción y, en definitiva, los márgenes y las ratios ingresos y costos. También, si quieres tomar mejores decisiones y dejar de operar a ciegas, mi recomendación va a pasar porque le eches un vistazo a enbuscadelfuego.com. No solo tenemos un montón de guías y de ayudas dentro de lo que es la parte del blog, sino que, como te digo, dentro del apartado formativo os facilitamos un montón de herramientas sobre educación financiera para autónomos y emprendedores, incluyendo una herramienta de control financiero. Si te ha quedado claro, dale a like y suscríbete, porque seguiré subiendo contenido que te ayude a tomar mejores decisiones para tu negocio. Y si te ha quedado cualquier duda, te leo en comentarios. ¡Chao!